Buenas tardes, amigas y amigos de Vox Diálogos Políticos. Hoy es un honor presentarles a nuestro invitado, el licenciado Jesús Alvarado Espinosa. El licenciado Alvarado cuenta con una impresionante trayectoria en el ámbito jurídico. Es doctor en Derecho en Juicios Orales y posee 2 maestrías, una en Justicia y Derecho y otra en Derecho Penal y Procesal Penal. Además de su sólida formación académica, el licenciado Alvarado es juez de primera instancia en el estado de Durango desde octubre del 2005, con especialización en materia civil, mercantil, familiar, penal tradicional y del sistema penal acusatorio. Y tiene una destacada labor en casos de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito. Su experiencia pedagógica es igualmente notable, habiendo compartido sus conocimientos como catedrático en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad La Salle Laguna, el Centro Universitario Trilingüe y la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango, impartiendo diversas materias y cursos sobre el sistema penal acusatorio. También ha dictado conferencias en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, congresos y foros jurídicos. Bueno, me gustaría empezar diciendo que qué carrera tan distinguida y estoy seguro que su experiencia nos va a enriquecer. Pues sea bienvenido, licenciado Jesús. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad es un gusto reencontrarnos luego del aula aquí en este programa y pues a sus órdenes. Sí, bueno, si me permite preguntar, ¿cuál fue su motivación para cursar el doctorado en Derecho en Juicios Orales? Perdón. Bueno, mira, la verdad es como les digo en clase, siempre tienes que tener una meta. Siempre tienes que tener una meta y poner los medios, planificar cómo llegar a una meta. Y yo en un principio quería ser juez civil, mercantil, porque ahí empecé a estudiar. Pero cuando empecé a buscar posgrados no encontré sino una maestría en Derecho Penal. Y entonces me inscribí a esa maestría y la terminé. Posteriormente llegué a un juzgado penal, continué estudiando Derecho Penal y entonces siguió la siguiente oportunidad, que era el doctorado y ya lo concluí. De hecho, esa fue la razón que el devenir de la vida te va llevando y tú tienes que ir tomando decisiones, ir ajustándote a lo que te va dando, siempre y cuando sea positivo, no sea forzado, lo vayas disfrutando. Y así fue. El doctorado llegó natural, lo asumí con mucho gusto, me gustó mucho y continué y ese sería el motivo. Ok. Bueno, Bueno, vamos a hacer otra pregunta. O bueno, no es tanto pregunta, ¿podría hablarnos de las diferencias o de las cosas en común que tienen sus maestrías en Justicia y Derecho y en Derecho Penal y Procesal Penal? ¿Qué diferencias hay o cómo se complementan unas con otras? Bueno, la maestría en Justicia y Derecho, esa nos la impartió el Poder Judicial del Estado de Durango, junto con la Universidad Autónoma del Noroeste. Básicamente la intención del Poder Judicial del Estado de Durango al darnos esa maestría fue que los jueces conocieran no solamente la parte procesal de los asuntos, que no solo conociéramos el trámite de asuntos civiles, mercantiles, penales, etcétera, sino que también nos adentráramos en la política del Poder Judicial, cómo el Poder Judicial es una de las funciones básicas del Estado y también cómo se administraba un Poder Judicial, qué es el Consejo de la Judicatura, cuáles son las atribuciones que tiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las facultades del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia y cómo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Superior de Justicia delegan toda la jurisdicción en el resto de los jueces de primera instancia y de las salas a través de los magistrados. Por tanto, pues tiene una relación muy estrecha con la maestría en Derecho Penal, porque al final, pues digamos que de ese desdoble de facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, va descendiendo a una materia en específica, que sería el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. Bueno, también cabe destacar que, ahorita lo omití,
Su contribución al Poder Judicial fue reconocida con el Premio al Mérito Judicial, otorgado por el mismo Poder Judicial del Estado de Durango hace, pues vamos para 3 años, en 2022, pues es relativamente reciente. Lo que hablaba ahorita sobre la interacción pues bueno, cómo se relacionan el Poder Judicial y la práctica de, pues, de los estudios, ¿no? Bueno, ahora sí, mi compañero. Sí, bueno, quisiera hablar sobre el Diplomado Internacional de Argumentación Jurídica. Me gustaría preguntar cómo ha sido la aplicación de los conocimientos adquiridos dentro de este diplomado y específicamente en los estándares internacionales de derechos humanos. Esta maestría, este diplomado, lo da una escuela muy reconocida, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La verdad es de que participar en la facultad, en la Flaxo, como se le conoce, es un privilegio. La exigencia académica es impresionante y nos ayuda a entender este diplomado lo llevamos entre el 2012 y el 2013. Las lecturas son de tal calidad que nos ayudan a entender cabalmente no solamente los derechos humanos, sino la forma en cómo se desarrollan. Esta maestría, en primer lugar, nos permite identificar que en cada conflicto tenemos que ubicar un derecho humano, el que ustedes quieran, como se le llame, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, pero no solamente hay que ubicar el derecho, sino que hay que desarrollarlo a través de sus distintas ramificaciones. Por ejemplo, el derecho a la igualdad se bifurca o se subdivide en el derecho a la no discriminación, y en el derecho a la no discriminación vamos a encontrar las categorías sospechosas, y en las categorías sospechosas vamos viendo situaciones que se dan a partir de la edad, la orientación sexual, la religión, la posición económica, el sexo, el género, y entonces también vamos a buscar que no haya situaciones que se interrelacionen, es decir, que una persona no tenga más de 2 categorías sospechosas. Eso es lo que en primer lugar identifica. Adicionalmente, este diplomado estaba diseñado para revisar con perspectiva de género. Y esto es importantísimo. Conocer la lucha de las mujeres por lograr la igualdad formal y material lo tienes que entender en primer lugar, porque han sido las mujeres el grupo más violentado, pero también el grupo que ha hecho frente para exigir sus derechos en pie de igualdad. Luego de las mujeres vienen otros grupos, también en situación de desventaja, pero que toman el argumento, toman las herramientas, las armas que han utilizado las mujeres para lograr que se les reconozca los mismos derechos que el resto de las personas. En este diplomado se nos enseña que el derecho pareciera que está diseñado para un hombre blanco, heterosexual, con recursos económicos, intelectuales y políticos, y que el derecho está diseñado para eso, pero no todos cumplimos con esos estándares. Cuando hay una situación que no se ubica, es decir, no soy hombre, no soy heterosexual, no tengo recursos económicos, no tengo recursos intelectuales, no soy mayor de edad, es entonces cuando el derecho debe responder de la misma manera como si estuviéramos en ese ideal de persona. Claro, ¿no? Y toca un tema muy importante que es ahorita la identidad de género, que pues esto ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿verdad? Pues sí es importante que pues le hagamos ver a la sociedad ese tipo de cambios, ¿no? Sí. Pues... Bueno, una pregunta tal vez muy común que le han hecho. Los mayores desafíos, sabemos que ha sido juez ya 20 años de esta profesión. Ha sido juez en materia civil, mercantil, familiar y penal. ¿Cuáles han sido sus mayores desafíos? Los mayores desafíos, pues, han sido impartir justicia, a pesar de las limitaciones, porque a nosotros tenemos que dictar la resolución lo más pronto posible y bien. Entonces, en ocasiones, el volumen de trabajo
hace que pareciera que nosotros somos máquinas de hacer tortillas. Y entonces se vuelve mecánico. Y eso es el principal riesgo de la administración de la justicia. Que pareciera que esto es monótono y que todos los asuntos son iguales. Ese es el verdadero reto. De que asuntos que parezcan iguales, identificar si es que en realidad son iguales o hay algo que lo vuelve peculiar, para entonces poder administrar justicia con esa diferenciación específica, porque ninguno somos iguales, y aun cuando pareciera que es una misma demanda de divorcio, que son los asuntos más frecuentes, que es una simple demanda de ejecutivo mercantil con un pagaré, que es una violencia familiar, cada uno tenemos que encontrar esa pequeña diferencia que permita dar acceso a la justicia en la justa dimensión que el caso requiere. Sí. Ese es el principal reto. ¿Por qué? Porque después de tanto trabajo, el volumen exorbitante de trabajo, podemos llegar a desensibilizarnos y ver los asuntos como otro más. Como rutina o un número de expediente o un expediente normal. No, sí. En cada número de expediente, en cada fajo de papeles, hay una vida, hay una necesidad, hay una madre por su convivencia o pidiendo alimentos o un reclamo de que se le revise a detalle. Sí, okay. Sí, cada supuesto pues muy diferente, ¿verdad? Y bueno, pues ya son bastantes años impartiendo la justicia. ¿Qué lo llevó a especializarse a los casos de niños y niñas y adolescentes? Fue el primero que me readscribieron a un juzgado con esa competencia. Pero yo ya había tenido un curso anterior. Me inscribí a un curso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esa perspectiva, para analizar de manera especializada los asuntos donde se encontraran niñas, niños y adolescentes. Con esa capacitación previa me readscriben a un juzgado especializado donde los asuntos son de niñas, niños o adolescentes víctimas del delito. Y esto cada asunto vuelve a tener esas peculiaridades. Entonces se vuelve muy exigente, pero a la vez muy enriquecedor. El tener, por ejemplo, que entender que no es la misma respuesta para un niño de 2 años que uno de 4, que otro de 6, que otro de 8, o un adolescente de 16 o 17. Entonces, tienes que encontrar esa justa dimensión por las necesidades específicas del grupo en el que se encuentra ese niño, porque tiene un desarrollo físico, intelectual y psicológico totalmente distinto, para darle una respuesta, y no solamente eso, sino involucrarlo en el proceso y obtener la respuesta correcta. Evitar que los niños sean utilizados como medio, porque al final se tiene que utilizar a los niños como fin en sí mismos, y más aún, si en los adultos la respuesta tiene que ser personal, en los niños no solamente tiene que ser la respuesta personal a sus necesidades, sino que no se pueden sacrificar un derecho de ellos para tratar de salvaguardar otro. Es decir, este niño lo voy a proteger de su padre o de su madre que lo golpeó. ¿Cómo le hago para que no vuelva a sufrir violencia, pero a la vez siga en un núcleo familiar, siga disfrutando del derecho a vivir en familia? Y entonces se nos vuelve todo un reto, y esa es la parte que nos ha permitido o nos ha exigido estudiar. Procedimientos para tomar testimonios de niñas, niños o adolescentes víctimas o testigos del delito. Especializarnos o informarnos de la psicología del niño, que cambia la psicología, la mentalidad, incluso la misma estructura cerebral a partir de si son 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, 12 años. Lo que siempre les decía lo que les digo en la clase, es que ustedes todavía no tienen desarrollado completamente el lóbulo frontal, todavía sus estructuras cerebrales se están formando. Me gustaría exigirles como adultos, pero
ustedes ya se sienten adultos cuando en realidad el cerebro está estabilizando todas sus conexiones cerebrales. Eso se los decía de mi especialización en tratándose de asuntos que involucraran principalmente a niñas, niños y adolescentes como víctimas del delito. Ok. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene para usted haber recibido el premio del que hablábamos ahorita, el mérito judicial otorgado por el Poder Judicial del Estado de Durango? ¿Qué significado tiene? La verdad me reconforta mucho. La verdad es que uno no hace las cosas por un premio. La verdad es que uno hace las cosas por convicción, por amor a tu trabajo. Cuando tú haces las cosas por amor a tu trabajo, disfrutas tu trabajo y los frutos son la cosecha es amplia. En este caso es el único premio al mérito judicial que se ha hecho en el Poder Judicial del Estado de Durango y nos evaluaron pues la capacitación que habíamos tenido, nos valoraron el cúmulo de trabajo, la actividad que habíamos hecho, también nos valoraron el que no tuviéramos alguna sanción grave en el ejercicio de nuestra función como jueces. Nos dieron, era un premio económico, pero la verdad el cuadro nos reconoce pues esto mismo, de que siempre nos ponemos al servicio de las personas. Nuestro trabajo no es un fin en sí mismo, vuelvo a decir, es el medio para la solución de una controversia. Y pues bueno, nos dieron un premio en ese año a 3 jueces de La Laguna, donde la verdad pues fui distinguido y lo valoro mucho. Ok. Bueno, y usted, hablando de su experiencia como catedrático en la universidad, pues cuénteme cómo aborda usted los conocimientos que usted tiene y cómo los enseña a los alumnos de la universidad. Es todo un reto, pero yo lo disfruto mucho. Sobre todo es un reto tenerlos despiertos de 7 a 9. Es verdaderamente un reto. Y hago de todo. Bueno, les consta a ustedes. O sea, utilizo videos, canciones de rock, corridos, Rosita Alvírez, utilizo ejemplos de todos los días. La verdad es de que los ejemplos que yo les trato de dar, donde la teoría se aplica a la realidad, son puros casos que a mí me ha tocado ver. No ha sido ningún ejemplo imaginado. Y entonces tratamos de que toda la teoría que viene con distintos doctrinarios, no utilizamos un solo doctrinario, pero cómo esos doctrinarios dan una respuesta a casos concretos que nosotros vamos viendo. La verdad es de que en nuestra clase tratamos de hacerlo, que aprendamos y aprendamos haciendo. De tal manera que ustedes para el siguiente paso puedan incluso participar en los concursos, o si no en los concursos, sí dar una respuesta en el día a día, porque eso es. Pero no solamente una respuesta técnica, sino también decirles cómo es que la realidad afecta a los más necesitados, cómo las víboras muerden a las personas descalzas, y encontrar la sensibilidad para poder apoyar a las personas que se encuentran en una situación complicada. Tenemos que lograr eso como un compromiso personal, pero porque aparte la universidad nos dice eso, vamos a ser los mejores en el ámbito técnico, en el ámbito profesional, pero también tenemos que mandar un mensaje de amor, de vida, de apoyo, de solidaridad, que hay que cumplir como parte de la formación universitaria, y un compromiso que el grupo hemos asumido en todos los casos. Sí. Claro. No, sí, a mi experiencia como su alumno, pues bastante entretenida la clase, ¿no? Gracias. Sí. La verdad es que sí. Y bueno, y quedándonos en el tema de la docencia, ¿cuál es su materia favorita de las que imparte y por qué? Dicen mis compañeros maestros que a los muchachos les gusta mucho el derecho penal, porque los casos que nosotros les planteamos les genera una atención inmediata.
Y es cierto, se facilita, no es lo mismo hablar de elementos del tipo, teoría de la norma jurídica, así en crudo, que trayendo un caso concreto. Eso facilita mucho la atención, sobre todo de ustedes, y a las 7 de la mañana. Y eso, por eso me gusta mucho. Pero la verdad es que mi materia favorita es Derecho Procesal Mercantil. Esa materia yo la di aquí en la universidad, la di entre el 2008 y el 2014, porque Derecho Procesal Mercantil tiene una exigencia técnica impresionante. Porque en Derecho Procesal Mercantil tenemos que ver la regla, la excepción y la excepción a la excepción. Entonces se vuelve mentalmente muy exigente, sí, pero también nos da como resultado una formación y una disciplina técnica en el análisis del proceso que nos va a servir para todo lo demás. La verdad, ya en concreto, si nuestro coordinador me diera las dos opciones, yo no sabría qué elegir. La verdad es de que estoy enseñando la clase de Derecho Penal porque es la que me ofrecen, pero si me pusieran, tendría que echarlo a la suerte para decidir, porque las dos me gustan mucho. No, perfecto. Okay. Muy bien. Y a través de su enfoque, de su experiencia, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre enseñar en licenciatura al posgrado en el Centro Universitario Trilingüe? Son distintas los perfiles, son distintas las necesidades de los alumnos. Tiene uno también que ajustarse. En esta universidad, en la Universidad Iberoamericana, reitero, nos piden un concepto técnico, profesional, de exigencia total de aprendizaje y de desarrollo de las leyes, pero va acompañada de la otra parte, de que nosotros no somos un ente aislado, sino que somos un ente social y que por tanto tenemos que atender a esa realidad social, y no solo eso, sino de buscar las causas de los desvalidos para tratar de llevar el mensaje de que podemos hacer un mundo mejor para todos. En otras escuelas el perfil es un poco más técnico. Es decir, lo que se busca es la enseñanza de la técnica del derecho, dejando que la otra parte, la parte formativa, la parte de solidaridad, pues se encuentre en otros espacios y no en la misma escuela. Claro. Bueno, y seguimos en preguntas de la docencia. ¿Cuáles considera que son los aspectos más importantes para transmitir a sus estudiantes sobre el sistema penal acusatorio? Pues lo primero que tenemos que entender es que el proceso penal acusatorio es uno de los eslabones del sistema penal. Sí. Es uno de los eslabones. Es decir, nosotros tenemos que entender cuál es la función de la policía como preventiva y también investigadora. Y luego cuando por alguna razón el efecto preventivo no se logra y se comete un hecho con apariencia de delito, pues que entre la policía con capacidad de investigar, luego lo pase al Ministerio Público, que son otros procedimientos, para luego decidir si se va al juez de control o no. El juez prepara la investigación para luego colocarse en la etapa de juicio oral. Posteriormente, si se llega a dictar una sentencia condenatoria, entrar a la competencia del juez de ejecución penal y luego regresar a la parte preventiva de la policía. Tenemos que entender este proceso completo para distinguir que el proceso penal acusatorio es esto, una parte de todo el sistema. Entonces, por ejemplo, ahora en la reforma al Poder Judicial se está tratando de reformar el Poder Judicial a través de la elección. ¿Es la única asignatura pendiente? No, nos quedan como asignaturas pendientes y bien importantes: policías,
capacitación a policía, sensibilidad en derechos humanos, capacitación para que puedan llevar a cabo entrevistas, llevar a cabo la obtención de vestigios, luego ir a los dictámenes periciales, a los servicios periciales, que se les dote de no solamente de herramientas, de insumos, sino de autonomía, y luego pasar por los ministerios públicos, los jueces de control, los jueces de ejecución, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros como gobierno o como sociedad hemos decidido empezar por el Poder Judicial. Está bien, pero pronto y a la brevedad tenemos que regresar a esas otras partes del proceso para tener una mejor administración de justicia. Claro. Y bueno, hablando de su expertise en el sistema penal, pues cuénteme cuáles son los retos que presentamos hoy en día dentro de este tema. Los retos son los mismos en el mundo que en México. Los derechos humanos que se expanden de forma explosiva son siempre los derechos humanos, o se empieza el derecho humano y se va expandiendo, pero llega un momento en que el derecho humano se expande tanto que empieza a chocar con otros. Y entonces lo que en este momento se pide es que no solamente conozcamos cómo se desarrollan los derechos humanos, cómo exigimos los derechos humanos, sino cómo los armonizamos con las restricciones propias de los derechos humanos y los derechos de otras personas. Ese es el reto más importante, me parece, que en el mundo, porque ya todos nos identificamos como titulares de derechos. Todos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, distintos credos, distintas orientaciones sexuales. ¿Cómo le hacemos para que esa explosión de derechos no genere un propio caos? Y eso es el reto importante, no solamente en México, sino en todo el mundo. A nivel mundial, sí. Perfecto. Bueno, ahora regresando a su labor como juez, ¿cómo cree que ha evolucionado su visión sobre la justicia desde que inició hace 20 años al día de hoy? Ha cambiado muchísimo. Lo que no ha cambiado es la intromisión de los políticos por tratar de cambiar la realidad a través de reformas. Cuando yo empecé a estudiar, se había cambiado la Constitución para cambiar del cuerpo del delito a los elementos del delito. Estamos hablando de 1994. Luego regresó a cuerpo del delito. En el 96 se reforma el Código de Comercio. El Código de Comercio es de 1896. 100 años después, en 1996, sucede una primera reforma al Código de Comercio, derivado de la crisis de 1994. En el 2004, que se cumplían 200 años del Código Napoleónico, nos empezaron a hablar de argumentación jurídica. Antes no era sí había argumentación jurídica, pero no era una materia como tal, porque antes era el texto de la ley no requiere de mayor interpretación. El texto de la ley siempre tiene que ser literal. Entonces en el 2004 nos empezaron a enseñar que el texto de la ley pudiera tener distintas dimensiones, distintos significados, y nos permitiera que el texto de la ley se ajustara a muchas versiones, a muchas visiones, buscando rescatar los derechos de las personas. 2004, les digo, 200 años después, que sería como el 2004, 2006. 2008 viene la reforma a la Constitución y nos dan 8 años para implementar el sistema penal acusatorio. Y viene el sistema penal acusatorio. 2011, reforma a los derechos humanos. Derechos humanos y la explosión que esto ha significado, artículo 1 constitucional, y etcétera. 2013, reforma a la ley de amparo. 2016, entrada en vigor del sistema penal acusatorio. 2024, reforma. 2021, una reforma pequeñita al Poder Judicial de la Federación. Y 2024, una reforma que ha simbrado la forma de designar jueces y que todavía no sabemos qué implicaciones va a tener. Claro. Así ha cambiado. Anteriormente, la verdad, también era por cuestión de medios. Nuestro parámetro o nuestro marco normativo
era un código. Y eso era todo. El Código Civil nos daba la respuesta para todo. Ahora ustedes tienen el reto de que un solo conflicto lo resuelven con 20 códigos, con 30 códigos, y no les digo instrumentos internacionales. Y no les hablo de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no les hablo de tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya si ustedes se ponen exigentes, Corte Europea, africana, es un mundo de información. Y esto es obviamente derivado pues del acceso a la información y incluso eso también lo tenemos que ajustar, lo estamos ajustando a la educación. Yo cuando tomé clase pues era un libro de texto y sobre ese libro de texto era la clase. A ustedes ya no les toca así, el libro, ya no hay un libro de texto base, llega el maestro, expone y dice este es el material con el que van a trabajar, y el libro, no hay un libro base, porque la información es mucha y es tanta la información que los libros quedan obsoletos en un año. En un año tenemos el ejemplo de la universidad que estaba aquí a un costado, que los libros los tiró. Y dicen, ¿por qué los tiran? Pues porque ya esos libros no sirven, no están actualizados. Oye, pero tiene 5 años. Ya no está actualizado, sobre todo en temas técnicos como es el derecho. Claro. No, pues me gustaría decir que una trayectoria bastante destacable, y pues para concluir me gustaría que me dijera si hay algún área de derecho o de la docencia en la que le gustaría profundizar, algo que le quiera comentar a nuestra audiencia. Fíjate que lo que sigue, o sea, siempre es la parte técnica. O sea, la parte técnica es la primera que tienes que asegurar, pero no te puedes quedar en esa parte. Tienes que entrar a la filosofía del derecho, es decir, empezar a preguntarte el porqué de las cosas, el porqué de las instituciones, el porqué de la cárcel, el porqué de los delitos, el porqué de las penas tan altas que tenemos en México. Dice el artículo 22 constitucional que no puede haber penas inusitadas, y sin embargo nuestra legislación recoge penas de 150 años. Y empezar a cuestionarte todo eso, el porqué de las cosas, y si ese porqué justifica el camino que estamos tomando, el derrotero que ha tomado la administración de justicia y el sistema jurídico mexicano en general. La siguiente fase es esa, el conocer la técnica, pero empezar a preguntarte el porqué. Y el porqué siempre se responde con filosofía. Cuestionarte y poder dar una respuesta a las últimas causas, a las últimas consecuencias, para saber si vamos bien o hay que ajustar y en qué medida. Perfecto. Hombre, pues nos dio un gusto. Sí, poder estar aquí, que nos regalara un tiempo, un espacio para la comunidad de Vox. Pues un placer haber estado aquí con usted para desahogar esta entrevista. Y pues ya fue lo último, más bien. Bueno, no, pues yo agradecido, yo la verdad encantado que hayan sido ustedes mis anfitriones. La verdad reconozco en cada uno de ustedes. Gracias. Y en lo personal mucha capacidad, muchos valores, y pues qué bueno que pudimos coincidir ahora en este espacio. Sí. La verdad es que pues nosotros encantados, ya sabe. Muy bien. Entonces, pues bueno, nos despedimos, mi compañero Druso Casale, Roberto Ríos y el licenciado Jesús Alvarado. Hasta la próxima.